mucho. Bien, si ustedes se están fijando que ya apareció ahí una añadidura a la muralla de madera. Bien, ha nacido en el corazón de algunos 5 familias que aportaron recursos para que porque nuestro altar es muy hermoso, y extender la madera que llegue hasta allá para que se vea nuestro altar bien hermoso y así las bancas no rayen las paredes de cemento y van a estar ahí afirmadas en esa madera. Yo agradezco a estas 5 familias que se reunieron y a quien está haciendo la obra de mano. Yo, conociendo al maestro que tenemos, sabemos cómo va a quedar de hermoso este trabajo, mi hermano Manuel. Así es que el Señor lo bendiga y algunas manos que les van a ayudar también, ¿ya? Así es que yo agradezco al Señor. Todo lo que sea para hermosear la casa del Señor se recibe con gratitud, se recibe con gozo y con humildad, porque yo sé que es el Señor el que pone eso en el corazón de esas personas. Eso también tiene que ver con las vocaciones, eso también tiene que ver con el llamado. Cuando el Señor habla a nuestro corazón, eso es llamado. Y yo sé que el Señor a cada uno de ustedes también les ha llamado a alguna tarea distinta. Así como el cuerpo tiene distintos miembros que hacen tareas distintas, así también en la congregación distintos hermanos y hermanas hacen distintas tareas. Bien, hablemos de las vocaciones ministeriales, vocaciones cristianas y ministeriales. Así es que de eso vamos a hablar. En la reflexión de hoy la vamos a dividir en 2 partes. Hoy será la primera. Me parece que el otro domingo está mi hermana Violeta en la prédica, ¿así fue? Y el siguiente yo voy a dar la otra parte entonces. Vamos con Primera de Pedro, capítulo número 5. Vamos a tomar algunos textos bíblicos para reflexionar sobre este tema. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y verso 3. Vamos a leer para que ustedes vean qué es lo que el Señor nos está diciendo. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso es lo que dice allí, según Primera de Pedro 5, 2 y 3. Mire, esto se lo está diciendo el apóstol Pedro a la congregación a quien él le escribe. No se lo está escribiendo al pastor, se lo está escribiendo a todos los líderes que hay en esa congregación. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, les dice Pedro. Cuídenla, no lo hagan por fuerza, sino háganlo voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el verso 3 dice también: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermosos versos, el verso 2 y el verso 3, que nos están hablando a nosotros también en este tiempo. Yo quisiera hablar del liderazgo de la iglesia, de todos los que hemos recibido un llamado y un ministerio, como el apóstol Pedro le está escribiendo a esa congregación. Hablemos del ejemplo que nosotros tenemos que dar y del rol que nosotros tenemos que cumplir también. ¿Saben ustedes que hay un autor, un escritor que dice: todo sube y todo baja al nivel de su liderazgo? Yo estoy consciente de que el liderazgo es importante para una congregación. Recuerdo al pastor Grandor, que nos saludó recién. Una vez, siendo él obispo, le habló al gabinete y el obispo Grandón dijo así: es tan importante el liderazgo de una iglesia que puede transformar la vida de esa congregación en 180 grados.
Así como en una familia los padres son tan importantes que pueden transformar esa familia de una bendición en una desgracia, así también es el liderazgo en una congregación. Si el liderazgo es un liderazgo que bendice a la congregación, esa será una congregación bendecida. Cuando los padres llevan a los hijos al psicólogo porque los hijos se están portando mal, el psicólogo habla con el hijo, habla con el papá, le dice al papá que salga a la mamá y deja al hijo ahí, conversa a hablar con él. Termina el psicólogo de hablar con el papá, con el niño, y le dice a los papás: ¿saben? Bueno, ya hablé con su hijo, así es que llévenselo nomás y no necesitan traerlo. Pero ¿cómo, doctor? ¿No vamos a traer al hijo? No, los que tienen que venir son ustedes. Yo trabajo en colegio y yo sé que muchas veces los psicólogos le dicen al niño que se vaya y que se queden los papás, porque son con los papás con los que tengo que hablar. Mucho de lo que tiene que ver con la vida de una familia o con la vida de una congregación tiene que ver con sus líderes. El Señor Jesús llamó a 12 discípulos. Hemos hablado de ellos este mes de junio, mes de las vocaciones ministeriales. Mucho del problema que tienen los hijos y mucho de los problemas que enfrentamos en nuestras congregaciones tiene a veces que ver con su liderazgo. En una iglesia, un alto porcentaje de logros en las tareas tiene que ver con el pastor, tiene que ver con la pastora. Y aquí uno no puede estar culpando a otros, tiene que ver con uno. Por eso que es grande la responsabilidad que un pastor y una pastora tiene. Hay iglesias que no están bien y el gabinete decide hacer un cambio. Muchas veces la situación de esa iglesia cambia en 180 grados. ¿Y es que cambiaron a los hermanos? No, cambiaron el liderazgo. Por eso es que ustedes tienen que orar siempre por el pastor y la pastora. Y yo tengo que orar siempre por los líderes de la congregación. Porque dependiendo de ese liderazgo es la iglesia que vamos a tener. Entonces, nosotros, pastores y laicos, llamados por el Señor y transformados por el Espíritu Santo, vamos a hacer de nuestras iglesias y congregaciones bendecidas, y vamos a vivir en un ambiente de paz, en un ambiente de armonía. Es como pasar del cielo, de la tierra al cielo, si tenemos una congregación con buenos líderes. La persona que hace el trabajo, la persona que le enseña a otro a hacer el trabajo, se llama maestro. El maestro es el que hace que otras personas sean y aprendan el trabajo. Y el supervisor general de esa obra generalmente es el ingeniero. Y el que los inspira a todos a ser cada día mejores trabajadores es el líder. Y el liderazgo se mide por el tamaño de influencia que se tiene sobre la congregación. El líder generalmente es el que influye positivamente en la congregación. Y no siempre en una congregación los pastores son líderes. No siempre es así. En el reino de Israel, ¿quién era el que tenía la autoridad? ¿Quién era el que tenía el gobierno? El rey. El primer rey de Israel se llamó Saúl, y él tenía el mandato que se le había dado de ser el rey de Israel. Él tenía el nombramiento, pero ¿quién era el líder en Israel? Era David. Aun cuando el rey se llamaba Saúl, el líder a quien la gente seguía era a David. Él era el líder de la nación de Israel. Nuestra posición de pastores no nos hace líderes. Tenemos el nombramiento: presidente de la junta de oficiales, administrador, tesorero, líder de un organismo de la iglesia. Pero ese nombramiento no necesariamente me transforma en un líder. Se nos dio un nombramiento, pero eso no nos hace líderes. Jesús tenía liderazgo.
Y en la lección de hoy de Lucas 9 nos enseñaba qué fue lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que debían hacer. Dijo: les doy autoridad y les doy poder para que vayan y prediquen el evangelio y hagan sanidades. Y si entran a una ciudad y no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Y no lleven alforja, no lleven bordón, no lleven morral, no lleven 2 túnicas, no lleven nada. ¿Por qué? Porque Él iba a sostener la obra. Y cuando regresen, dice el verso 10, ustedes darán cuenta de lo que hicieron. Eso es lo que hace un líder. Pero no siempre las personas que tenemos los nombramientos somos los líderes. Ya les hablé acerca de David y de Saúl. Todos estaban atemorizados porque Goliat amenazaba a la nación de Israel y nadie hacía nada. Y hacía 40 días que Goliat los estaba amenazando. Vino David a dejarle comida a sus hermanos, escuchó a Goliat y dice la Biblia que David se enfureció tanto de escuchar ese atrevimiento y que nadie dijera nada, que él dijo: ¿no hay acaso un valiente aquí en Israel que le pueda hacer frente a ese incircunciso que ofende al ejército de Jehová? ¿Cómo había celo en el corazón de David? Porque en el corazón de un líder hay celo por las cosas de Dios. Eso fue lo que le pasó a Jesús cuando entró al templo y vio el templo convertido en un mercado. Dice que dio vuelta a la mesa de los cambistas y los echó a todos y dijo: esta es casa de oración y casa de oración será llamada. El celo de Jehová consumía el corazón del líder. Eso le pasó a David. Y la historia cuenta que David enfrentó a Goliat y dice que lo venció. Y a partir de ese momento todos comenzaron a seguir a David. Y cuando entró a la ciudad, la gente gritó: 1000 glorias a Saúl, pero 10,000 glorias a David. Y desde ese momento Saúl comenzó a perseguir a David para matarlo. Porque el liderazgo se obtiene con el ejemplo, no con el nombramiento. Es el ejemplo. Eso hace la diferencia entre un líder y el que tiene la autoridad por nombramiento. El poder del líder es su influencia, y el tamaño del liderazgo es cuánta influencia tiene. Los líderes influyen, pero ¿cuál es el tamaño de ese liderazgo? Tiene que ver con cuánta influencia tiene. Y para tener influencia sobre la gente hay que tener respeto. Y para tener respeto hay que dar el ejemplo. A veces las personas quieren que los respetemos, pero no nos dan el ejemplo. A veces eso también sucede en la familia. Los papás le decimos a los hijos que nos respeten, pero no siempre le damos el ejemplo a nuestros hijos. El respeto yo me lo gano con mi ejemplo. Marcos capítulo 3, verso número 13, verso número 14 y verso número 15. Dice Marcos 3, 13. El verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. El 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y el verso 15 dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Primero, Jesús llamó a los que él quiso. Si usted tiene un liderazgo o yo lo tengo, es porque él quiso. Él nos llamó, como él llamó a sus discípulos. Yo les enseñé hace poco que el maestro es el que escoge al discípulo, no el discípulo al maestro. Y él los llamó. Si usted y yo tenemos algún liderazgo, es porque él quiso, porque Dios nos puso en ese lugar. Y dice el texto: y vinieron a él para que estuvieran con él y para enviarlos y que tuvieran autoridad. Fíjese en estas cosas. Dios lo llamó a usted,
Dios me llamó a mí para que estuviéramos con Él. Y cuando estuviéramos con Él, Él nos iba a enviar. Y cuando Él nos envíe, nos daría autoridad. Estas tres cosas van juntas. Primero hay que estar con Él. Luego, cuando estemos con Él, Él nos va a dar autoridad. Y luego nos va a enviar. Ustedes y yo, que hemos sido llamados por Dios a esta tarea, tenemos que cumplir con eso. Nos eligió para que predicáramos y tuviéramos autoridad. Pero antes de predicar y recibir autoridad, hay que estar con Él. Los líderes tienen que pasar tiempo y tener intimidad con Dios. El fundamento del liderazgo es estar con Él. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Por 3 años estuvo con ellos, comió con ellos, durmió con ellos, viajó con ellos y estuvo con ellos en todas partes. El discípulo tiene que tener comunión con su maestro. Cuando no tenemos comunión con Dios, difícilmente podemos ser los líderes que la iglesia necesita. El Señor necesita tener comunión con aquellos a quienes ha llamado. Tener comunión. Cuando existen los gerentes de algún supermercado o una multitienda, periódicamente esas personas van a Santiago a reunirse allá, los gerentes o los encargados de local de todas las sucursales del país, y reciben las instrucciones, las orientaciones que le da la empresa, y luego ellos van y hacen su trabajo. Nosotros tenemos que tener comunión con Él también. El liderazgo Dios nos los da a nosotros para tener comunión con Él, tener comunión con el que nos llamó. Si no tenemos comunión con Dios, si no le seguimos a Él, si no le obedecemos a Él, si no recibimos de Él, ¿cómo vamos a tener influencia entonces sobre los demás? Hechos capítulo 4 y en el verso número 13, Hechos 4:13, dice ahí el texto bíblico en el libro de Hechos capítulo 4 verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los fariseos están haciendo esta descripción de Pedro y de Juan y dice: los conocemos. Si esta gente son iletrados, estos no tienen letra, no tienen educación, son del vulgo, pero nos quedamos maravillados de lo que dicen, de lo que hacen, y reconocemos que ellos han estado con Jesús. Es que la gente va a reconocer en usted y en mí que hemos estado con Jesús, dependiendo de lo que digamos y de lo que hagamos. Porque Pedro y Juan dijeron antes de estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y nadie nos va a impedir de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando yo estoy en comunión con Dios, yo sé lo que tengo que decir y yo sé lo que tengo que hacer porque lo he visto. ¿Saben que Jesús decía eso? Por eso es que Jesús se retiraba a orar tantas veces al Getsemaní, al monte de los olivos. Y a veces oraba toda la noche, porque su liderazgo dependía de la comunión que él tenía con el Padre. Si Jesús no tiene comunión con el Padre, es poco lo que él puede hacer. Su fundamento está en su comunión. Usted y yo tenemos que pasar tiempo en la presencia del Señor. Venir al templo es estar en su presencia, tener un tiempo de devocional en la casa, leer la escritura, orar, es tener comunión con Él. Eso lo hacía David también cuando cuidaba ovejas. Cuidando ovejas mató leones y osos. Por eso es que pudo matar a Goliat, porque David pasaba tiempo con Dios. Todos los líderes,
o las personas que son influencers. No necesito ser un líder aquí, teniendo un cargo aquí, pero todos nosotros que hemos sido llamados somos su influencia para otros. Y esa influencia es posible de acuerdo al tiempo que yo pase delante del Señor. Tú eres un influencer para tus amigos, para tus colegas de trabajo, para tus vecinos y para tu familia. Y vas a ser el testimonio y el testigo que Dios quiere que tú seas, dependiendo del tiempo que pasemos en su presencia. El verso nos está hablando acerca de Juan y de Pedro, hombres que no tenían letra, hombres que eran del vulgo, pero de quienes ellos se maravillaban porque reconocían que habían estado con Jesús. La base entonces y la fuente del liderazgo es la comunión que yo tenga con Dios, a la cual el Señor me ha llamado. Ahí está mi respaldo, ahí está mi fundamento. Hermanos, por eso es que nosotros los cristianos tenemos que tener tiempo para estar en la presencia del Señor y ser el líder y el influencer que las personas que están a nuestro lado necesitan. El dictador manda a la gente que haga algo. El líder motiva a las personas a hacer algo con su ejemplo. El dictador gobierna por fuerza, amenaza y humillación. El líder gobierna con el ejemplo. El dictador empuja a la gente a que vayan. El líder anima a la gente a que lo siga. El dictador busca posición, reconocimiento y puestos. El líder busca el bienestar de sus seguidores. El dictador busca que lo sirvan. El líder busca servir. El dictador busca gobierno y posición. El líder busca con su ejemplo respeto y admiración. Si alguien dice: a mí nadie me sigue, nadie me hace caso, quiere decir que nadie lo respeta. Y como nadie lo respeta, nadie lo admira. Y no lo respetan ni lo admiran porque no da ejemplo. Es el ejemplo el que hace que las personas puedan seguir el liderazgo. La persona que no da ejemplo difícilmente tendrá liderazgo y lo va a perder. El liderazgo no amenaza ni se enseñorea. El liderazgo da ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 21 de primera de Pedro 2, verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El llamado entonces, en este día de las vocaciones ministeriales, en este día en el que nosotros agradecemos a Dios por nuestro llamado, es a reconocer que el fundamento de nuestro llamado está en nuestra comunión con Él. Fuimos llamados, ¿para qué? Para seguir su ejemplo, el ejemplo de Cristo, y seguir sus pisadas, quien padeció por nosotros. No siempre el liderazgo es grato, no siempre ser líder es cosa buena. El liderazgo está lleno de soledad, muchas veces, pero el Señor ahí nos ofrece su compañía. Por eso es que es tan importante estar en comunión con Él. El liderazgo de Cristo fue su ejemplo. Dice Juan 13, del verso 13 al 15, Juan 13, del 13 al 15: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el verso 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos llama a seguir su ejemplo. El mejor ejemplo que un líder puede seguir es el de Cristo. Y cuando usted y yo sigamos el ejemplo de Cristo, nuestros hermanos van a ver en nosotros un testimonio digno de seguir también. No se olviden, el liderazgo
El poder del liderazgo es su influencia. Y el poder de la influencia es el respeto. Y la admiración y el respeto vienen de dar el ejemplo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Jueces capítulo 7, verso 17. Jueces 7, 17. Y les dijo, aquí está hablando Josué, en Jueces 7, 17: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Gedeón es el que está diciendo, mírenme y hagan como yo. Hermano, eso es lo que los líderes tenemos que hacer: dar el ejemplo. No mandar a la gente que lo haga, sino que nos siga, porque nosotros ya lo estamos haciendo. Génesis capítulo 18, verso 19. Dice así, Génesis 18, 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios está diciendo, yo sé que Abraham le va a enseñar a su hijo. Yo sé que los líderes del Antiguo Testamento le van a enseñar a sus hijos. Yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa. Eso es liderazgo. Primera de Corintios 4:16 dice, por tanto os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Y le escribe a Tesalónica en el capítulo 3, versos 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y el verso 9 dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. ¿Se fijan la cantidad de textos bíblicos que hablan acerca de dar el ejemplo, de seguir el ejemplo? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el respeto que la gente nos tenga será por el ejemplo que nosotros les demos? Y por el respeto que les demos nos van a admirar, y por el respeto que nos tienen, la admiración que nos tienen, nos van a seguir. Yo a veces me pregunto por qué es que la gente no quiere ser cristiano. ¿No será que los cristianos no hemos dado el ejemplo que ellos esperaban de nosotros? En las encuestas dicen que el gnosticismo, el ser no creyente o ser ateo, ha crecido en Chile. A lo mejor los cristianos no hemos dado el ejemplo que la sociedad chilena necesita. Y no culpemos ni a los católicos con todo el problema que ellos tienen, porque nosotros también no hemos dado el ejemplo que a lo mejor la gente espera. El ejemplo es importante. Pablo dice, haz porque yo lo estoy haciendo y te lo he mostrado. Estoy trabajando más duro que ustedes para darles el ejemplo. Que el Señor nos ayude a ser cristianos que predican con su ejemplo. Pablo a la iglesia de Filipenses en el capítulo 3 y en el verso 17 les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está recalcando la importancia de la influencia y de la influencia que se da a través del ejemplo. Influencia por el respeto. Influimos a los demás porque nos respetan, y nos respetan porque ven nuestra conducta. Más de alguna vez se lo dije al obispo Grandón, con quien tengo mucha comunión, ahora no tanto por su estado de salud, pero cuando él era superintendente y obispo, qué gusto me daba ver a ese hombre, y no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Lo vieron con carretilla, lo vieron con martillo, lo vieron acarreando arena, acarreando piedra, lo vieron en la calle haciendo esto, lo otro. Muchas de las cosas que yo he aprendido, las aprendí de su ejemplo. Y
doy gracias a Dios porque yo a Él se lo he dicho en persona. No espero a que Él no esté con nosotros para decirlo. A Él se lo he dicho. Obispo, usted ha sido un ejemplo para mí de ministerio pastoral. Así es que eso es lo que el Señor quiere de ustedes y también de mí. Debemos ser los influencers que el Señor quiere que seamos en este mundo y en esta sociedad, por el ejemplo que damos. Y no tiene que ver con que yo tenga talento o no lo tenga. Tiene que ver con que yo dé el ejemplo a otros. Bien, y Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La invitación es clara, la invitación que nos hace la Biblia. Pablo va a seguir hablando acerca de su ejemplo. Y el Evangelio de Mateo dice que los fariseos mandaban que la gente hiciera cosas que ellos no hacían. El líder hace y después manda. El hacer viene antes que enseñar, porque el ejemplo es la enseñanza. Las personas aprenden más de lo que ven, más que de lo que oyen. Así es que el llamado que el Señor nos hace a nosotros, hermanos, es a que sigamos su ejemplo y lo hagamos. Y otros, al vernos a nosotros, harán también lo mismo. Si queremos cambiar el corazón de nuestros hijos, más que cambiarlo con nuestras palabras, cambiemos su corazón con nuestro ejemplo. Si queremos cambiar este mundo al que criticamos tanto y con el cual somos tan críticos, bueno, cambiémoslo con nuestro ejemplo. Si nosotros damos el ejemplo que el Señor quiere que demos, muchos van a cambiar por el ejemplo. Y aquí entre nosotros todos nos podemos dar ejemplo. Ustedes son un ejemplo para mí y yo espero ser algún ejemplo también para ustedes. El ejemplo de personas que abnegadamente vienen a la casa del Señor a pesar de su salud. Personas que siguen alabando a Dios a pesar de una enfermedad con un diagnóstico terminal, pero todavía abren sus labios para dar gracias a Dios. Personas que a lo mejor ni siquiera han tenido alimento en la mesa, pero vienen al templo a decirle gracias, Señor. Personas que a lo mejor tienen sus hijos enfermos, pero aún así siguen confiando en Él. Eso es ejemplo, eso nos inspira. Eso nos hace decir: Señor, si Él lo hace a pesar de lo que está viviendo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Hermanos enfermos que trabajan en la obra del Señor, ellos son una inspiración, ellos son un ejemplo. Y quiero terminar con esto: no te mires en menos tú. A lo mejor algunos de ustedes o yo estamos diciendo: Dios, ¿de qué ejemplo voy a ser yo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué de bueno pueden ver en mí? Hay algo en ti que los demás ven. Y aunque tú no lo sepas y a lo mejor no se lo digan a usted, pero cuando hablan de usted lo toman como ejemplo. Y eso es gracias al Señor. Pero no se olviden que el ejemplo se sostiene imitando a Cristo. Y el poder y la autoridad se mantiene estando en comunión con Él. Si quieren ser influencers, con su testimonio y con su ejemplo para los demás, vamos a estar en comunión con el Señor y vamos a imitar al Señor. Y les aseguro que habrá gente que ustedes, sin saberlo, los van a imitar a ustedes. Eso le dijo. Y el próximo domingo voy a hablar de lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice: tienes que ser ejemplo a pesar de que eres joven. Tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. La gente tiene que ver en ti que eres un ejemplo en tu conducta, en tu amor, en tu fe, en tu pureza y en tu espíritu. Timoteo es un pastor joven en la iglesia de Éfeso. El domingo siguiente hablaremos de ese ejemplo. Que el Señor nos bendiga. Ahora me pregunto: ¿qué habrá visto el Señor en nosotros para habernos llamado? Yo creo que lo que el Señor vio a lo mejor fue aptitud. Vio en nosotros la actitud.
porque muchos dones y talentos no tenemos. Pero a lo mejor Él vio que éramos enseñables, que éramos dóciles y que podíamos aprender. Y Él, al ver eso en nosotros, se ha propuesto darnos talentos, ministerios y dones para que le trabajemos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Dios bendiga el llamado que le ha hecho a cada uno de ustedes. Dios bendiga la vocación que cada uno de ustedes tienen. A lo mejor usted ni siquiera sabe, pero hay algo que Dios puso en usted. Y Dios, a través de eso, nos está bendiciendo a todos aquí. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta amada congregación, por todos los que forman parte de ella. Gracias por nuestros pastores que nos saludaron hoy día. Cada uno de ellos en su momento y en su hora fueron líderes que con su ejemplo, Señor, nos guiaron. Gracias por los hermanos y hermanas que están aquí en el templo y los que nos están viendo desde sus casas. A lo mejor humildemente ellos, Señor, nos han enseñado. Gracias por la humildad de mis hermanos y hermanas, la sencillez. Gracias por su fe. Gracias por la ternura, el afecto y el cariño. Gracias por los que son enérgicos y celosos en tus cosas. Gracias por nuestros niños, Señor, que son como flores en un jardín, que hermosean nuestra congregación. Gracias por el hermano que sirve, desde el que limpia la banca hasta el que dirige, hasta el que ministra. Señor, quisiéramos pedirte que tú nos des autoridad y poder para ser ejemplo para otros, y que la gente cuando nos vea digan: es que yo veo algo de Jesús en ellos, como lo dijeron de Pedro y de Juan. Gracias por mis hermanos que viven en este sector que es difícil, pero con su ejemplo, Señor, les están predicando a los vecinos de que tú tienes para nosotros una buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias por todos y por todas, hermanos y hermanas de esta nuestra congregación. Bendícelos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en nuestro culto dominical. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Segunda Iglesia Metodista Iquique y vas a encontrar muchos mensajes más. Dios te bendiga.